Muy bien. Bien, chicos, hoy día corresponde el tema de alteraciones de la personalidad, ¿ya? A ver, atentos todos, por favor. ¿Ya? A ver, la terminología ha ido variando, ¿no? A ver, antes se hablaba de enfermos mentales, ¿no? Enfermedad mental. Este, con el tiempo, ha ido cambiando. Esos términos se consideran un poco agresivos, excluyentes, ¿no? Se prefiere hablar de trastornos o desajustes en la actualidad, más que de enfermedad, se habla de trastornos o desajustes, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los conceptos justamente de trastorno o desajuste, ¿de acuerdo? Llamamos trastornos a las alteraciones y desarreglos que pueden acontecer en nuestros procesos naturales de desarrollo personal. Ese es un trastorno, ¿ya? Una alteración o desarreglo en el proceso de desarrollo personal, ¿ya? Desajuste se llama así a los desequilibrios de las situaciones estables de nuestras expresiones personales, sobre todo en relación con los demás. ¿Ya? Un desajuste es una incapacidad para adaptarse al medio social y satisfacer las necesidades. ¿Ya? Ambos son términos, repito, que buscan reemplazar el nombre que es, como te decía, un poco excluyente, ¿no? Esto de enfermedad mental, ¿ya? Se refiere a hablar de trastornos de la personalidad, ¿ya? Además de que se entiende de esta manera, que son alteraciones o desarreglos, ¿ya? Que pasan en nuestros procesos de desarrollo personal, ¿ya? Alteraciones o desarreglos que se pueden, pues, eso, arreglar, ¿no? Mejorar, ¿no? O algunos prefieren llamarle más bien desajustes o desequilibrios, algo que se puede ajustar o volver a equilibrar, ¿de acuerdo? De allí estas definiciones, ¿ya? Muy bien. Características de la personalidad anormal, ¿ya? Igual, esto de anormal o enferma suena feo, ¿no? Entonces, se utilizan pues estos términos que te he mencionado. Entonces puedes también encontrar esto como este título de esta manera, ¿no? Características de la personalidad desajustada, por ejemplo, ¿ya? O características de la personalidad con trastornos, ¿ya? ¿De acuerdo? Así también lo vas a encontrar, ¿ya? Ahora, el concepto de normalidad es un poco también difícil de determinar, ¿no? Si tú te pones a pensar, ¿qué es pues la normalidad? ¿No? También es un tema social. A ver, para que me entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Cuando un esclavo, por ejemplo, afrodescendiente, ¿ya? ¿Ya? Escapaba de la hacienda, por ejemplo, era considerado anormal, ¿no? Los normales eran los que se quedaban ahí en la hacienda a ser explotados, maltratados, azotados. Esos eran normales. El otro, el que decía escaparse, fugarse, ese es anormal, por ejemplo. ¿Ya? Mira, para que veas lo subjetivo que esto puede ser, ¿eh? En la actualidad pensamos al contrario, ¿no? O sea, alguien que permite que lo maltraten así no puede ser normal. Más bien lo normal es querer escapar, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces el criterio de normalidad va variando, ¿no? Va variando, va cambiando históricamente, ¿no? Socialmente también. ¿De acuerdo? Antes una mujer que, por ejemplo, era golpeada en casa por el esposo, ¿no? Ella tenía que quedarse junto a él. Lo normal viene de la norma, por eso viene, norma viene de norma, regla, ¿no? Lo normal era que ella soporte porque es su esposo y se han casado hasta que la muerte los separe, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Más bien las que se divorciaban eran anormales, ¿ya? Antes era, ¿qué te digo? A las mujeres le daba vergüenza decir soy divorciado, soy separado o abandonada, ¿no? Les daba vergüenza. Así es, ¿no? Las casadas con orgullo decían yo soy casada, ¿ya? Repito, eso que a veces en casa las maltrataban, psicológica o físicamente las golpeaban, ¿ah? Claro, era habitual, normal, si tú quieres, que el hombre le meta su cachetada o a veces use la correa y le pegue como si fuera su hijo. En cambio, en la actualidad, al contrario, pues sí o no, ¿no? Lo normal es que una mujer no permita ningún tipo de maltrato físico ni psicológico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y más bien, se dice que es anormal una mujer, pues que es, a pesar de que la maltratan, la golpean, la engañan, digan, no, yo lo quiero, yo lo amo, ¿no? ¿Ya? Incluso
estas mujeres no es que aman demasiado, porque algunas de ellas dicen, ¿no? Lo que pasa es que tú dices, déjalo porque tú no sabes amar como yo, ¿no? Yo amo demasiado, ¿no? No, no es que ames demasiado, ¿no? Hay una diferencia entre amar y depender. Estas mujeres no aman demasiado, sino que dependen afectivamente del varón y por eso le permiten ese maltrato. Bueno, y así, ¿ya? Y así. Entonces, a veces difícil determinar, ¿ya? Que es una personalidad normal y que es lo anormal. Pero igual, veamos algunas características, ¿ya? Uno, incapacidad de adaptación. Una persona normal se adapta a los cambios. Siempre en la vida van a ocurrir cambios, pues. En cambio, una persona anormal tiene dificultades para adaptarse a los cambios, ¿ya? O adaptarse también a su entorno social en general, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, le cuesta decidir, ya, para comenzar, ya, le cuesta, por ejemplo, adaptarse a la escuela, ¿no? A lo académico, o de repente a sus compañeros, ¿no? Se aísla, ¿no? Luego más adelante, de repente le cuesta la adaptación laboral también, etcétera, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Inestabilidad y desproporción en las relaciones afectivas o sentimentales, ¿ya? Primero, inestabilidad, cambios muy bruscos en cuanto a sus estados de ánimo, emociones, sentimientos, ¿ya? Y una desproporción también, ¿no? Reacciona exageradamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Reacciona exageradamente frente a cuando ocurre algo. Por ejemplo, terminar una relación de pareja a todos nos afecta, a todos nos pone tristes, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Pero vamos, querer cortarse las venas, quererse matar, ¿no es cierto? Porque me dejó, ¿ves? Es una reacción desproporcionada, ¿no? Nos ponemos tristes y decimos, era una buena chica, ¿no? Difícilmente voy a encontrar una tan buena, ¿no? Tan linda, tan inteligente. Eso lo podemos pensar porque estamos enamorados, pues, ¿no? Pero el desproporcionado ya, nunca voy a encontrar nadie como ella, ¿no? O sea, bueno, vamos, somos 6.000 millones de habitantes en la Tierra y no vas a encontrar nadie como ella, ¿qué cosa era perfecta? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces hay una reacción desproporcionada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Además de la inestabilidad, cambios bruscos, ¿no? ¿Ya? Ayer se quería matar por ella, ¿ya? Han pasado ahora unos meses y no, ya no la quiero ya, ya me aburrí. O sea, ¿ves? ¿Te das cuenta? Inestabilidad, desproporción en las reacciones afectivas, sentimentales, ¿ya? O miedo también exagerado, eso es desproporcionado. Las fobias, por ejemplo, ¿no? Y el miedo a las arañas, a las serpientes, todo le tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero paralizarme, desmayarme, ponerme pálido frente a la presencia de una araña a la que simplemente puedo pisar, ¿ves? Desproporción, ¿ya? ¿Qué más? Volubilidad, tendencia a cambiar de objetivos, ¿ya? Voluble es inestable, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de los objetivos, ¿no? Puede pasar que ya elegiste estudiar, no sé, pues, derecho, ¿ya? Y en el segundo año dices, no, esto no es lo mío, yo pensé que era otra cosa, voy a cambiar de carrera. Ya, pero eso nomás te dice ya que has sido irresponsable, ¿ya? No has sabido elegir bien, ¿ah? Pero bueno, ya está, ya, pasó. Entonces te trasladas a periodismo, ¿qué es estudiar periodismo? Ya. Pero ahí también, pasa un año, no, 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 tampoco el periodismo es lo mío, no, y ahí sí ya eso no es normal, o sea, tú no puedes estar cambiando de profesión, de carrera, de objetivos, ¿no? Y ya eso denota ya volubilidad, inestabilidad, ¿ya? Tendencia a cambiar los objetivos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Los juicios no se ajustan a la realidad, ¿ya? O sea, muchas de las cosas que afirman no son realistas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una mujer que sufre de anorexia o bulimia se percibe gorda cuando está delgada, o sea, eso no es la realidad. Estoy gorda, dice, no, ese juicio no se condice con la realidad, al contrario, se contradice, ¿de acuerdo? ¿Ya? O el narcisista, soy el más bello, el más inteligente, y en la realidad no es así, pues, ¿ya? O todo está bajo control, y no, en la realidad su vida es un caos, por ejemplo, ¿ya? Entonces los juicios no se ajustan a la realidad, ¿ya? ¿Qué más? No se pueden frenar caprichos y apetitos. Ya, eso tampoco puede ser una persona normal, ¿ya? Caprichos y apetitos. Entonces, por ejemplo, un violador, por ejemplo, ¿no es cierto?
o un exhibicionista, por ejemplo, o alguien que, por ejemplo, no puede retener sus deseos de drogarse, por ejemplo, un drogodependiente, ¿ya? Todos ellos no pueden frenar sus caprichos y sus apetitos, ¿ya? O incluso un asesino, un sicario, por ejemplo, porque ¿para qué mata él? Por plata, pues. ¿Ves? Tengo el deseo de comprarme una moto, listo, plata, mato, ¿ves? No puedo frenar mis caprichos, mis apetitos, y no importa quién dañe, ¿ves? ¿Qué más? Existe un marcado contraste entre lo que se aparenta ante los demás y lo que efectivamente es. Ya, eso tampoco es normal, ¿no? Que una cosa es lo que aparentas y otra cosa es lo que realmente eres. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hay una disociación ahí. ¿Qué más? Poca capacidad para amar y apreciar el valor de las demás personas. Eso también es anormal, ¿no? Se supone que tenemos capacidad para amar, apreciar, valorar a los demás, ¿ya? La poca capacidad para amar y apreciar a los demás, eso es anormal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta, jovencito, sobre las características de la personalidad anormal? ¿Está todo claro? ¿Quieren más ejemplos? A ver, me dicen, por favor. ¿Está todo claro? ¿Tienen dudas? ¿Quieren que profundice en alguno de los puntos? A ver, me dicen, por favor. Ujú. Gracias, Karina. Muy bien. Entonces voy a continuar. Si no hay preguntas, continuamos. Clasificación, ¿ya? A ver, vamos a empezar con la clasificación clásica, ¿ya? Esta es la clasificación clásica, ¿ya? En esta clasificación se tipifican, ¿ya? Los trastornos, desajustes o enfermedades mentales en tres tipos, ¿ya? Neurosis, ahí está uno, neurosis, luego vamos a ver la psicosis, dos, y finalmente la psicopatía, tres, ¿ya? Así era la clasificación inicial, ¿de acuerdo? ¿Ya? Donde las neurosis son alteraciones leves de la personalidad, mientras que las psicosis son alteraciones graves de la personalidad. ¿Por qué uno leve y el otro grave? En la neurosis se le llama leve porque no hay un rompimiento con la realidad, ¿ya? Tú eres consciente de quién eres, tú eres consciente de la realidad, ¿de acuerdo? En cambio, en la psicosis, lo que popularmente llamamos loco, ¿no? Psicosis, hay un rompimiento con la realidad, ¿ya? Pues es un trastorno grave. En cambio, repito, la neurosis es un trastorno considerado leve, ¿ya? Y dicho sea de paso, es mucho más frecuente también. Entonces veamos qué dice neurosis, ¿ya? Además de ser un trastorno leve, ¿qué más? O un conjunto de trastornos leves, además, dice, es una reacción incontrolable ante determinadas situaciones, ¿ya? O sea, ese es el problema, pues, no puedes controlar, ¿ya? Tus reacciones. Por ejemplo, ante el miedo, fobia se llama, ¿no? O ante la preocupación, estrés, por ejemplo, esas son neurosis, ¿ya? El sujeto sufre, en la neurosis, el sujeto con neurosis sufre, pero no pierde la razón, ¿ya ves? No pierde la razón. En cambio, en la psicosis sí se pierde la razón, ¿ya? Veamos algunos casos de neurosis. Neurosis o trastorno de ansiedad. Antes le llamaban neurosis de ansiedad, ahora se llama trastorno de ansiedad, ¿ya? Neurosis. ¿En qué consiste esta? Neurosis ansiosa. Se caracteriza ese por un miedo, ansiedad irracional, intensa y poco realista, ¿ya? Sientes miedo. La ansiedad también es eso, ¿no? Como, no voy a poder, algo va a pasar, ¿te das cuenta? ¿Ya? Esa es la ansiedad, ¿ya? Un miedo, una angustia irracional, intensa y poco realista, seguida por una preocupación excesiva, inquietud, fatiga precoz, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, temblores, palpitaciones, diarreas, etcétera. ¿Ya? Ese es el trastorno de ansiedad. A ver, cuando se presenta una situación difícil, es normal que nos pongamos un poco nerviosos, que nos preocupemos un poco y tengamos un poco de miedo. Por ejemplo, para enfrentar el examen de admisión, todos nos ponemos un poquito ansiosos, ¿no? Porque queremos que nos vaya bien. De esto depende nuestro futuro, decimos, ¿cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero hay gente que entra en ansiedad y se bloquea, por ejemplo. ¿De acuerdo?
¿Ya? O es más, el examen todavía va a ser dentro de una semana y toda la semana él ya no duerme bien, por ejemplo. ¿Ya? Él está sufriendo un ataque de ansiedad. ¿Ya? Incluso algunos caen en hiperventilación, ¿no? Sienten que se ahogan, otros sienten, como dice, hay otros sienten temblores musculares, palpitaciones, les late el ojo, les late la cara, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el trastorno de ansiedad, entonces, ¿ya? Miedo, ansiedad irracional, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso se preocupan por cosas que todavía ni han pasado, ya están ellos desesperados, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Va a declarar su amor y él se pone eso. Y si me dice no, y, los demás, y después los demás se van a enterar, ay, qué roche, ya nunca más voy a salir de mi casa. O sea, ya se puso ansioso. Tranquilo, tranquilo, pues. Si te dicen no, y eso que entre tú y ella, nada más. Y si se entera a los demás, bueno, pues, ¿quién no ha sido rechazado alguna vez? Le diría a alguien. Pero no, el ansioso en ese momento está irracional, ¿no? No, mejor no digo nada, mejor me quedo callado, ¿ves? Es un ataque de ansiedad, ¿ya? Una especie de miedo, ¿ya? Angustia, irracional y poco realista, porque también te pone fatalista en ese momento, ¿ya? Esa es la ansiedad. Luego tenemos el trastorno compulsivo obsesivo, ¿ya? O también neurosis obsesiva compulsiva. TOC le llaman, TOC, porque TOC viene trastorno obsesivo compulsivo, de ahí viene, ¿ya? A ver, dice, se caracteriza por la presencia de obsesiones, ideas, ¿ya? Las obsesiones son ideas. Y también compulsiones. Las compulsiones son conductas. Pues se llama obsesivo compulsivo, ¿ya? Obsesivo ideas, compulsivo conductas, ¿ya? La idea obsesiva, dice, es aquel pensamiento, imagen o impulso de carácter persistente que el individuo considera intrusas e inapropiadas, ¿ya? Como intrusas, siente que no vienen de él, ¿no? Pero que lo atacan, ¿ya? Que vienen de fuera, que lo atacan y que él no puede controlarlas, ¿ya? El individuo sabe que la obsesión escapa a su control, ¿ya ves? Pero reconoce que son producidas por su mente, ¿ya? Y entonces va a cometer también actos compulsivos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira, ¿ya? Él tiene la idea obsesiva del orden y control, ¿ya? Esa es su idea obsesiva, orden y control. Pero se expresa no solamente con sus subordinados, sino, mira, incluso en tareas tan menudas como estas, por ejemplo, ¿no? Los lápices de colores tienen que estar así, exactamente igual, ni uno más abajo ni uno más arriba. Si alguno está más abajo, un milímetro más abajo, él se desespera. Tiene que estar todos derechitos a la misma altura, ¿ya? Además, clasificados por colores también, ¿de acuerdo? Y así él ve desorden, se desespera, ¿ya? Entonces, ese es un comportamiento compulsivo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pongamos, tú estás con un amigo, bueno, ya de salida, vámonos ya. Y él no, y él se queda ordenando los lápices. Dice, ese comportamiento es raro, ¿sí o no? Compulsivo, dice, ¿no? Y pero esa compulsión se deriva de una obsesión. ¿Y cuál es la obsesión? En este caso sería la idea de orden, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el obsesivo compulsivo. A ver, otro ejemplo, ¿ya? Yo tenía un paciente que tenía el comportamiento compulsivo de cerrar puertas, ventanas, gavetas, nada podía estar abierto, ¿ya? Se desesperaba, ¿ya? Por ejemplo, entró al consultorio y lo primero que hizo fue cerrar la puerta, ¿ya? Luego, yo abro la gaveta buscando una hoja y unos lápices para anotar lo que me va a decir. Y bueno, no tenía hojas, así es que salgo un rato a traer una hoja y dejo la gaveta abierta. Y no se escucho, ¡plac! Suena. ¿Qué ha hecho? Se ha apoyado en el, ¿no? En el pupitre y ha cerrado la gaveta, ¿no? Y ese es su problema. Me dice, no puedo controlar, doctor, dice, ¿no? O sea, veo una puerta abierta, tengo que cerrarla, no puedo soportar verla abierta. Igual una ventana, igual un cajón, por eso he hecho eso con su gaveta, disculpe, le he cerrado, me dice, ese es mi problema, me dice. Ah, entonces eres TOC, le digo, TOC. Sí, me dice, soy TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? En la serie de televisión The Big Bang Theory, por ejemplo, ahí también Sheldon Cooper tiene así comportamientos obsesivos compulsivos, por ejemplo, con el orden y con la limpieza también, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, alguno puede tener obsesión con la limpieza, ¿no? Por miedo a los gérmenes. Y entonces el pensamiento obsesivo son que hay gérmenes, bacterias en todos lados. Comportamiento compulsivo. Nunca agarra una puerta, nunca da la mano, o si te da la mano usa guantes, para abrir la puerta usa pañuelo,
Entonces, ¿ves? ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento compulsivo. O si bien niño se aleja, uy, los niños son fuente de bacterias, dice. ¿De acuerdo? Ese es el obsesivo compulsivo. ¿Ya? Luego tenemos el trastorno histérico. ¿Ya? Histérico. En algunos textos también aparece como histriónico. ¿Ya? Histérico o histriónico. Es aquella isla en la que los conflictos de índole emocional se transforman en síntomas externos de enfermedad. Eso se llama somatizar, o sea, lo que es psicológico se vuelve corporal. ¿Ya? Estos síntomas desaparecen una vez que se ha solucionado el conflicto. ¿Ya? Ese trastorno histérico. Por ejemplo, el histérico, por ejemplo, puede sufrir ¿cómo te digo? Somatiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, parálisis facial, se paraliza el rostro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en realidad luego se descubre que no hay nada médico, todo es psicológico nada más. Una vez que desaparece la tensión y ya está más tranquilo, mueve el rostro normal. Incluso ha habido casos de parálisis, gente que no puede caminar. El médico le dice, pero está bien, tu pierna, tus músculos, todo está bien, tú deberías caminar. Pero no puedo, no tengo fuerza. Y verdad, se paran y se caen y no pueden caminar. ¿Ves? Eso es psicológico, no es físico, es psicológico. Ese es histérico, ¿ya? El histérico es así. Somatiza, ¿ya? Hace carne lo psicológico, ¿de acuerdo? Una vez que ha resuelto el conflicto psicológico, entonces también se resuelve el problema físico también, ¿de acuerdo? Además, otra característica del histérico es también, ¿ya? Reacciones exageradas, ¿ya? Parece que actuaran, parece que fuera teatro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, terminaron una relación de pareja, ¿cómo estás? La mayoría que dice, ¡ay! Dicen, ¿no? O otros sí te dicen la verdad, ¿no? Triste, pero para adelante nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? En cambio, el histérico, pregúntala, a ver, ¿y cómo te va? Acaba de terminar, uy, te voy a contar, me quiero morir, me siento mal, que reacciones, ¿no? Exageradas, ¿ya? Exageradas, como si fuera un teatro, ¿ya? Y les gusta también mucho llamar la atención, ¿de acuerdo? Listo. El trastorno disociativo, dice, esta neurosis se presenta cuando el individuo trata de hacer una separación entre su forma propia de ser, o sea, su personalidad, y el conflicto por el cual está pasando. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces dice, por ejemplo, yo soy una persona serena, tranquila, con clase, así es que no voy a llorar. Oye, pero ha muerto tu mamá, ¿cómo no vas a llorar? ¿Ves? Disocian, separan. No, no, no. Yo tengo que mantenerme, ¿no? Firme como soy, así dicen, ¿no? Hay una disociación y eso no es normal, pues. Lo normal es que hasta el más duro sufra, pues cuando muere un familiar tan cercano como la mamá, es normal que lloremos, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? O por ejemplo, esa mujer que ha sido engañada, ¿ya? Traicionada por el esposo. ¿Y cómo estás? Bien, no pasa nada, dice. No, pues estás disociando, pues. ¿Cómo no vas a sentir nada? Todos sentimos algo, ¿sí o no? Ya, pero tú estás disociando, separando tu forma de ser del conflicto por el cual estás atravesando o pasando. ¿Ya? Luego tenemos el trastorno fóbico, este es el más conocido, ¿no? La fobia es un miedo excesivo e irracional. Esa es la palabra clave, ¿ya? Porque a veces los chicos confunden, ¿no? Todo el mundo dice, yo tengo fobia a las ratas. No, lo que tú tienes es miedo, asco, pero no es fobia. Pero una fobia no es un miedo, sí, pero es un miedo excesivo e irracional, no es lo mismo. Pues te decía, a la araña, por ejemplo, le tememos todos, ¿sí? Porque no es cierto, se nos hincha el brazo y ya está, ¿no? Nos puede causar algún malestar, ¿no? Las arañas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero si estoy yo frente a frente a una araña, la araña está en el piso, la voy a pisar, pero ¿por qué no voy a tener miedo? ¿No es cierto? Ya, en cambio, alguien que tiene fobia a las arañas, ¿ya? Se encuentra frente a frente con la araña en el piso. Tan fácil, él puede hacerse ella pisándola, pero no, él no va a poder. Se paraliza de miedo, se pone pálido, se desmaya, entra en pánico, se hiperventila, cualquier cosa, pero no va a realizar eso. Y es irracional, porque él sabe, oye, tú pesas 80 kilos, la araña, ¿qué mide? 3 centímetros y no pesa ni 5 gramos, o sea, no es rival para ti. Písale y se acabó. Pero no puede. ¿Te das cuenta? Por eso se llama miedo irracional y excesivo además. Entonces, ¿ya? Entonces una fobia no es un miedo cualquiera, es un miedo excesivo y además irracional. ¿Ya? Igual,
Claustrofobia, ¿no? Claustrofobia es una fobia a los lugares cerrados. Están en el ascensor, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero no, eso tú lo entiendes, pero no. Su miedo es irracional, no, no soporta estar en el ascensor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, repito, la fobia no es un miedo cualquiera, ¿eh? Porque repito, los chicos de ahora la hagan así, yo no tengo fobia, no, no, no. Incluso dicen esto, ¿no? Le tengo fobia a los estudios. Eso no es fobia, ¿ya? Una fobia es un miedo irracional y excesivo, además, ¿ya? Lo otro es miedos, rechazos, ascos, disgustos, pero no es fobia necesariamente, ¿ya? Trastorno hipocondríaco, a ver, mucha atención, ¿ah? El hipocondríaco, a ver, se caracteriza porque la persona tiene miedo o preocupación de padecer una enfermedad, o a veces está convencido que tiene una enfermedad que no tiene, ¿ya? Enfermedad grave, además. Ese es el hipocondríaco, ¿ya? El hipocondríaco es aquel que cree que tiene alguna enfermedad, basada en síntomas subjetivos nada más, ¿ah? Basada en una interpretación subjetiva. Por ejemplo, mira, ¿a quién alguna vez no le ha dolido el estómago? A todos, ¿sí o no? Ya, el estómago, bueno, pues qué será, cólicos, o en el peor de los casos, indigestión, ¿no es cierto? Ya, el hipocondríaco, en cambio, no, él va a exagerar. Me duele el estómago. ¡Ah! De repente es cáncer el estómago. Porque tomo tantas medicinas que de repente me va a dar cáncer al estómago. ¿Pero por qué piensas eso? De repente es cólicos nada más. No, es un dolor diferente, dice. ¿Ves? Ese es el hipocondríaco, ¿no? A cualquiera le duele la cabeza, ¿sí o no? Uy, a veces, ¿no? Uy, migraña, preocupación, tensión, estrés, ¿qué será? No, el hipocondríaco dice no. Me va a dar un aneurisma, se va a reventar ahí una arteria y voy a morir, derrame cerebral, muerto, listo, ¿no? Así es el hipocondriaco, ¿ya? Cree que tiene enfermedades que en realidad no tiene, ¿ya? Se preocupa exageradamente y a veces hasta está convencido que tiene una enfermedad que en realidad no tiene. Eso que el médico le dice, usted está sano, ¿no? Ese médico no sabe, dice. Ya, ese es el hipocondriaco entonces. Ya el que cree que constantemente o me ha dado una enfermedad rara. Ya. Puede ser hipocondríaco, no puede escuchar noticias de enfermedades porque el toque él va a pensar que ya. ¿Ya? ¿Se acuerdan que un tiempo salió esto de que en las piscinas, no sé, de la selva se había encontrado una ameba como el cerebro? ¿Se acuerdan? ¿No? Uy, ¿para qué? Los hipocondríacos al toque. Fueron a la piscina, después le duele la cabeza, ya está, convencido. Tengo la ameba como el cerebro. Ahora, ¿quién me la saca? Dice. Le hacen análisis, no tiene nada, usted, no. Su cerebro está bien. ¿Ve? Ese es el hipocondríaco, ¿ya? Luego tenemos el trastorno depresivo, ¿ya? Igual que en la fobia, miedo tenemos todo, pero la fobia es un miedo irracional, y parecido pasa con el trastorno depresivo. Tristeza tenemos todos, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? Hay cosas que nos ponen tristes, pues la muerte de un familiar, la terminación de una relación, el no conseguir algunas metas o objetivos nos pueden poner tristes, ¿de acuerdo? Ya. Pero el depresivo, ¿qué pasa? No es solamente tristeza, porque otra vez también los jóvenes hablan así, estoy depre, no, tú no estás depre. Estás triste, ya normal, todos nos ponemos tristes. Pero la depresión ya es una tristeza incontrolable. No puedes controlar tu tristeza. Y eso te causa sufrimiento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Desesperanza. En algunos casos, incluso, estos trastornos depresivos vienen con ideación suicida. Están incluso pensados en matarse ya. ¿Ya? En muchos casos, incluso también tiene bastante componente biológico esto también. ¿Ya? Hay un decremento en ciertos neurotransmisores que generan más este problema de no poder salir de la tristeza, ¿ya? Entonces esa es la depresión. No es una tristeza cualquiera, es una tristeza incontrolable, muchas veces acompañada de desesperanza, pesimismo e ideación suicida, ¿ya? Entonces no pueden vivir, no pueden estar tranquilos porque la tristeza es demasiado grande, les pesa tanto esa tristeza, los aplasta, no los deja vivir tranquilos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la depresión, no es cualquier tristeza. Es una mujer que, por ejemplo, se ha divorciado y sus amigas la animan. Ay, amiga, pero ya, pues ahora eres soltera. Cantemos, soy soltera, hago lo que quiero. Además, estás libre. Además, incluso algunas veces en sinceridad dice, además, ese chancho todo feo, que tanto lo querías. Yo no te quería decir, amiga, pero ahora que estás sola, mejor. Tú te mereces algo mejor. O sea, le dan razones, ¿ya?
pero la mujer es que es irracional, ¿ves? Es una tristeza irracional, ella no lo puede manejar. Incluso a veces la gente se molesta, tanta vaina, pues ese gordo todo feo y ella ya está deprimida. No, no entiende que no es solamente por esa persona, ¿no? La depresión tiene que ver con otras cosas más, con sus vivencias anteriores, desde la infancia, cómo ha sido su vida. Ya por eso que le cuesta tanto manejar la tristeza. Pues, o sea, el problema no es de ahorita. Esta separación es la gota que derrama el vaso, pero todo el agua anterior se ha ido formando a lo largo de la vida, y ha sido llenando el vaso a lo largo de la vida, con la vida dura que ha tenido, su infancia difícil, ¿ya? Ese es el trastorno depresivo entonces, ¿ya? ¿Ya? Bueno, hay que comprender a las personas, ¿no? Dices, ay, tanto se pone triste por eso, nada más. Dices, para ti es poca cosa, pues, pero para esta otra persona es algo incontrolable, inmanejable, ¿ya? Ese es el trastorno depresivo. ¿De acuerdo? Incluso hay gente, hijos, que tiene fama, caso, carro, le va bien y ¡pac! Se mata, se mata. Eso es para que veas lo duro que es el trastorno depresivo. Hay varios escritores famosos, ¿no? A los que le iba bien, tenían dinero, tenían esposa, tenían, o sea, no les faltaba nada, tenían fama y se terminaron matando, ¿no? Ernest Hemingway, pues, ¿no? Autor de El viejo y el mar, deben haber leído ustedes seguramente, o Por quién doblan las campanas, ¿no? Tremendas obras, ¿no? Famosísimo Hemingway, y se pegó un tiro y se mató. O aquí en el Perú tenemos el caso de José María Arguedas, ¿no? Para mí el mejor escritor de todos los tiempos, ¿no? ¿Ya? No ganó el Nobel porque en esa época pues era muy complicado, no había, ¿no? Pero el mejor escritor. Pero igual se pegó un tiro y se mató, ¿ya? Ese es trastorno depresivo, muchachos, ¿ya? Incluso algunos creen que hay una especie de factor biológico, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Lo de Alan García no sé si fue depresión. Debe haber también hay algunos aspectos de depresión también, ¿no? Pero también desesperación. Y no sé, no sé, a ver, hasta qué punto incluso hay cálculo. Porque él dijo, a ver, voy a pasar todo un juicio, me van a sentenciar, me voy a morir en prisión. En cambio, si yo muero, ya no hay a quién acusar, pues, ¿no? Incluso el dinero queda en manos de mis hijos, porque es su herencia y ellos no han cometido delito, ¿no? No sé si fue hasta cálculo. Ya, porque hay algo más que se llama ya el trastorno antisocial o psicopático, y yo creo que Alan García más bien encaja ahí porque él, lo que pasa es que algunos creen que el ladrón solamente es el que roba pues, celulares, ¿no? Y estos que roban tanto dinero y hacen tanto daño a la gente, también es una forma de psicopatía también, ¿ya? Ahí hay componentes más complejos, ¿ya? Listo, ahí está. Las neurosis, entonces, creo que ya es todo. Sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre algunas de estas neurosis que hemos visto? A ver, ansiedad, obsesivo compulsivo, histérico, disociativo, fóbico, hipocondríaco o depresivo. A ver. A propósito del comentario, ¿no? Que han puesto Alan García, y muchos de los pacientes no sufren solamente de un trastorno, sufren de varios. Por ejemplo, el hipocondríaco también puede ser depresivo, por ejemplo. O el ansioso también puede ser hipocondríaco. ¿Me entiendes? El fóbico puede ser también hipocondríaco. O el fóbico puede ser también obsesivo compulsivo. O el hipocondríaco puede ser obsesivo compulsivo. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, hipocondríaco. Ya, como él cree que todo se enferma, entonces el obsesivo compulsivo se la pasa limpiando, se lava la mano 30 veces al día, usa guantes, mascarilla, compra un montón de medicinas, ¿ves? Es un comportamiento compulsivo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Se limpia, lava las manos tanto que ya hasta se hace herida ya a veces compulsivo, ¿no? Pero producto también de que es también hipocondriaco, ¿te das cuenta? Y además puede ser depresivo, ya me voy a morir y nadie me va a querer, nadie va a ir a mi velorio, qué sé yo. ¿Ya? Están relacionadas acá los trastornos, ¿ya? Generalmente tienen más de uno ellos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? Por eso hay un concepto en psicología que se llama herramientas de afronte. Aprendemos desde niños, uno aprende a manejar la tristeza, la fobia, la ira también, ¿ya? Sí, pues estas personas no aprendieron a manejar la tristeza, por eso son depresivos. No aprendieron a manejar sus miedos, por eso son ansiosos o fóbicos.
¿Te das cuenta? En la niñez se aprende eso, ¿ya? ¿Cómo? Con cariño, con amor, con acompañamiento, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Pero imagínate una persona, a ver, que no se pesqueció en un orfanato, no tuvo papá ni mamá, lo abandonaron, encima en la vida ha tenido fracaso, su pareja malo, lo abandonó con hijos, le pegaba, o sea, ¿dónde pues aprendió a manejar la tristeza? Bien difícil, ¿no? No imposible, pero difícil, pues. ¿Ya? Sí, esto se va aprendiendo a lo largo de la vida, desde la niñez hasta la adolescencia, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, tú ahorita estás aprendiendo también. Y a veces te comento algo, ¿ya? Esas canciones hiper románticas no ayudan mucho, ¿no? Porque son esas letras, ¿no? No viviré sin ti, me mataré sin ti, ¿no? Sácame la vuelta, pero no me dejes. O sea, a veces no ayuda mucho también, ¿no? Ya, así como los contenidos hipersexualizados tampoco, tampoco ayudan mucho también, pues, ¿no? También hacen que la gente, ¿no? Se vuelva más superficial también. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, voy a continuar, ¿ah? ¿Alguna pregunta más sobre? Entonces, está claro, ¿no? ¿Qué es la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno histérico, disociativo, fóbico, hipocondríaco y depresivo? Está claro, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces voy a continuar, ¿ah? Los jóvenes tienen una tendencia a ser ansiosos. En la sociedad actual, hijos, todos, no solamente los jóvenes, también los adultos. ¿Por qué en la sociedad actual? Porque es mucho más competitiva, ¿ya? Es mucho más competitiva. Y también todo es más rápido también, ¿ya? Entonces sí, todos tenemos tendencia a ser más ansiosos. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, antes, papá tenía que trabajar para pagar agua, luz, ¿no es cierto? Y tenía un dinero, pues claro, para tu comida, tu ropa, ya, agua, luz, comida, ropa, listo. La mayoría de nosotros hemos estudiado en colegios estatales. Entonces, educación no era mucho gusto, no era mucho gasto, perdón. Tus útiles, claro, pero no era pues pagar una mensualidad, ¿no? ¿Ya? En cambio ahora, pagar una mensualidad, eso lo pone ansioso a cualquiera. ¿Ya? Y peor si tienes dos, tres hijos, imagínate, ¿cuánto es lo más? A ver, que cada hijo nomás sea, a ver, promedio 200, 250 soles nomás. Y esos son colegios bien baratos, hay colegios mucho más caros, ¿no? Yo enseñaba en otro, por ejemplo, hasta hace poquito nomás, donde era 550 soles la mensualidad, por ejemplo. Claro, te hacen descuentos si tienes dos, pero igual, con dos hijos ya estás llegando a 800 soles, 900, tres, ya pasan de 1000 soles, ¿ya? Mensual, ¿ah? ¿Ya? Ahora, pero no solamente eso. Antes pagabas el teléfono de casa nada más. Ahora hay que comprarle y pagarle la línea celular a cada hijo también. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Antes la tarea se hacía a mano, ahora se necesita una impresora, una buena computadora en casa. Ahora peor, que la educación ha sido virtual este año, peor, para cada hijo un celular o una tablet o una laptop. Todo eso genera ansiedad porque es demasiado gasto y no hay plata de dónde, ¿no? Entonces los papás trabajan en uno, dos trabajos, hacen cachuelos, buscan por aquí, pues eso les genera ansiedad, pues. Y ya, incluso algunos se desesperan ya. Y eso es colegio, ¿eh? La universidad es mucho más cara todavía. Wow, ya se pone nervioso, tenso, ansioso, estresado el papá, ¿no? Y los hijos, lo mismo, pues muchachos, los hijos también, ¿no? ¿Ya? Cada vez la cantidad de estudiantes es porque la población es mayor, ¿sí o no? Entonces ingresar a una universidad estatal ahora es más difícil que antes todavía, porque más gente postula, ¿no? ¿Ya? Y las privadas, tú sabes que es un platal, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, entonces todos tenemos tendencia así a ser ansiosos. Ahora, el adolescente un poquito más, sin embargo, sí, porque a veces no sabe manejar todavía sus emociones, ¿no? A veces se preocupa por cosas que todavía no han pasado, ¿ya? Ese es el ansioso, pues el ansioso se preocupa mucho por cosas que todavía no han pasado. Yo como psicólogo, por eso cuando veo a una persona ansiosa le digo, pues espérate, un problema a la vez, pues. Preocúpate por lo que está pasando ahorita, lo que pasará en una semana, un mes, ya cuando pase, ahí te preocupas. ¿Para qué te preocupas desde ahora? Estás sufriendo desde ahora, cuando todavía no. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, a ver,
un estudiante, ¿no? Ya voy a estudiar en la católica, mi papá ha dicho que me puede pagar, pero mi papá ya también ya de sus ahorritos, pero estamos con las justas, y si se enferma alguien, o si a mi papá le pasa algo, y ya no puede mantenerme, y cómo quedan mis estudios, me va a quedar a medias, y si no estudio no consigo trabajo, y ya que me dedicaré nomás. O sea, ya te estás proyectando demasiados problemas. Bueno, uno a la vez. Ahorita, para este ciclo, para este año tienes, y listo, ya está. Ya luego hay que ir previendo, ahorrando para los siguientes, pues. Pero no, a veces te pones ansioso, ya te desesperas, te preocupas demasiado por cosas que todavía no ocurren. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Listo. Espero haber respondido a tu pregunta. Muy bien. Continuamos. Aparte de que te ponen ansioso también porque te dicen ahora que eres universitario o eres un fracasado. Y eso no es verdad. ¿Ya? Porque para comenzar, la mayoría no logra ser profesional. Los profesionales son una mayoría, son una minoría, ¿sí o no? Entonces el resto son fracasados, ¿no? Hay otras formas también de ganarse la vida, ¿no? Ahora, con esto no te estoy diciendo entonces flojea, bueno, y te lo digo a ti con sinceridad porque yo sé que ustedes son alumnos responsables, por eso están en selección, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Pero no es verdad, pues que, ya, o sea, a veces te ponen así la disyuntiva tan fuerte que eso, ¿no? Te pone también ansioso, ¿no? O a veces también te pones ansioso cuando ya, por ejemplo, ha pasado esto, ¿no? Por ejemplo, supongamos papá y mamá son profesionales, no esperan menos de ti, ¿sí o no? O tu hermano mayor ya ingresó a la uni, wow, y eso qué presión te pone a ti, ¿sí o no? Porque ¿qué esperan de ti? Lo mismo, ¿sí o no? Eso también genera ansiedad, ¿no es cierto? Claro, te presiona demasiado. Listo, ya muchachos. Ahí nomás. A mí mi mamá, por ejemplo, me ponía presión, ¿sabes cómo? Así. Cuando mi hijo sea, así le conté a las vecinas, ¿no? Cuando mi hijo sea profesional, ya mejoraré mi casita, aunque sea, te echaré un pisito. Cuando mi hijo sea profesional, así le hablaba a las vecinas, ¿no? ¿No? O a veces hablaban con otras vecinas de fulano, mira, fulano tiene como 25 años y no hace nada en la vida. Ay, en cambio, mi hijo, menos mal es estudioso, decía, y a mí me ponía más presión, porque ¿qué tal? Y si no ingreso, yo estaba asustado más bien, ¿no? Y en la mañana que me fui a dar examen, yo no le había contado a nadie, ¿no? Porque si no ingreso, que también tenía miedo, como cualquiera, pues si no ingreso, nadie va a saber. En el camino, en toda la cuadra, la gente salía por la ventana. ¡Ay, que te vaya bien! A mí dicen Manolo en el barrio, no me dicen Guido, una historia larga. ¿No? Oh, Manolo, que te vaya bien. Oh, ¿vas a postular? Chévere, que te vaya bien. Las señoras, Dios te bendiga, hijito. Y dice, pero ¿cómo sabe todo el mundo? ¿Qué ha pasado? Mi mamá le había contado a su grupo de oración para que oren, para que yo pueda ingresar. Y esas señoras son más chismosas, le habían contado a todo el barrio. Peor, yo salí tranquilo de mi casa hasta que llegué a la esquina con tantos saludos. Yo estaba ya, te juro, me temblaban las piernas. Ya, yo estaba con miedo, peor. ¿Ves? Más ansiedad me generó más bien, ¿no? Así es. Sí, pues, menos mal ingresé, ¿no? Pero también hubieron otros vecinitos que también postularon y no. La cosa es dura, la vida es dura, chicos. Hay que esforzarse nomás. Ya, ahora vamos a la psicosis, ¿ya? Entonces hemos visto que las neurosis son alteraciones leves, ¿ya? La psicosis es una alteración grave de la personalidad. ¿Por qué? Porque mira, dice, implica una ruptura de la continuidad de la vida psíquica, pérdida del sentido de realidad y de la conciencia de la enfermedad, ¿ya? ¿Cómo pérdida el sentido de la realidad? Por ejemplo, ¿no? El señor se llama Juan Pérez, pero tú le preguntas, ¿cómo se llama usted? Me llamo Napoleón Bonaparte. O sea, pero tú sabes que él no es Napoleón, pues, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesucristo, te dice, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, ¿ves? O sea, una ruptura o pérdida de sentido de realidad, ¿no? O le preguntas, por ejemplo, yo le preguntaba al paciente, al señor Villantoy, por ejemplo, señor Villantoy, esto fue el 2006, ¿ya? Y le preguntaba, señor Villantoy, ¿en qué año estamos? Ese 1941, me dijo. Estamos en el 2006, señor, le digo. ¿No? Luego le pregunto, ¿y dónde estamos en estos momentos? Estamos en el consultorio. ¿Sabe qué me contesta él? Estamos en el Estadio Nacional, me dice así. ¿Ves? Hay una pérdida del sentido de la realidad. A veces es así, notorio, como en este caso. A veces es más disimuladito, pero hay una ruptura también. ¿Ya? Cuando yo era estudiante, por ejemplo, hice mis prácticas de psicopatología en el Arco Herrera, ¿no?
y había, me acuerdo, estábamos pues con mandil blanco ahí todos los estudiantes, ¿no? Y un paciente me indicaba así con la mano, con su dedo índice me indicaba, tú sabes, me decía, ¿no? O sea, yo volteé atrás, ¿a quién le habla? ¿A mí me habla? Mis compañeros también se reían, otros se asustaban, uy, ya te tiró ojo ese pacientito, ¿no? Otro día igual, tú sabes, me dice, yo los sábados nada más, los sábados no era mi práctica. Así que un día me acerqué a preguntarle, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Le digo, ¿no? Y me sonreía, ¿no? Tú sabes, me decía. Ah, justo eso te quería preguntar, ¿a qué te refieres? Tú sabes, me decía, su mamá me ha hablado. Sí, yo no entendía, ¿no? No, no, explícame, por favor, si sabes. Pues mira para acá, mira para allá, y me dice, mi mamá se llama María. Y me sonríe, ¿no? Y ahí le digo, y se fue, ¿no? Oye, pero ¿qué significa eso? Mi mamá se llama Esperanza, y la tuya María, y se fue. Sí sabes, mamá me decía, para la siguiente semana, otro puchito de realidad me da, ¿no? Según él, de su realidad, ¿no? Me dice así, mi papá es carpintero, y el mío es hierbero, le digo, ya, y se iba así. Pero yo estaba sospechando algo allá. Mira, mamá María, papá carpintero, y en el Arco Herrera, ¿no? Que es un hospital psiquiátrico, ¿no? Sí, pues hasta que me dijo la verdad. ¿Sabes a qué se refiere con que tú sabes? Él era Jesucristo, dice. Y según él, yo sabía, ¿no? Yo era de los pocos elegidos que se daban cuenta de que él era Jesucristo y por tanto lo iba a seguir. ¿Ves? Ese es un paciente con psicosis esquizofrénica en este caso, ¿ya? Acá está, la esquizofrenia justamente, ¿ya? Es una manifestación de la psicosis, ¿ya? La persona presenta las siguientes características: incoherencias en el habla, a veces habla de cosas que no tienen sentido a veces, ¿no? Me acuerdo de un paciente que ella hablaba así, ¿no? Me voy a comer un plato de pañales, decía. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que un plato de pañales? ¿Qué? O a veces cambiaban de tema bruscamente, acá también dice cambios bruscos de tema también, ¿no? ¿Ya? Y hablando de las papas fritas, ya llegaron los extraterrestres, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Además de pensamiento borroso y difuso, ¿ya? Porque en la constelación alfa, beta y teta están nuestros hermanos alienígenas, que además gustan mucho del fútbol, son hinchas de Real Madrid. ¿Qué tiene que ver? Se supone que si hay fútbol allá, si es que fuera el caso allá, pues tienen sus propios equipos, ¿cómo vas? ¿Ves? Hablan así de cualquier cosa, incoherente, borroso, difuso, ¿ya? ¿Qué más? Alteraciones emocionales, ¿cómo así? Indiferencia afectiva o ambivalencia afectiva, ¿ya? Indiferencia, ¿no? Por ejemplo, pueden matar a alguien cerca donde están ellos y ellos no reaccionan, ¿no? Acuchillan a alguien, ellos están a un metro viendo lo que pasa, no reaccionan. No se asustan, no se sobresaltan, no sienten miedo, ¿ya? O también ambivalencia, odio y amor a la vez, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Dicen amar a alguien y de repente la quieren matar, ¿no? Ideas delirantes también. Delirios tienen que ver con las alucinaciones, ¿ya? Por ejemplo, delirios de persecución, ¿ya? O de grandeza también, ¿ya? En sus alucinaciones ellos son personas muy importantes a los que la CIA, por ejemplo, persigue, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Misticismo. Y ellos cuentan su historia. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, donde era un paciente que decía que él venía de otra galaxia y había viajado con los rayos del sol, dice, ¿sí? A la velocidad de la luz, en los rayos del sol había viajado, dice. Pero él tenía toda su historia sobre ese respecto, ¿eh? Porque te cuento que la esquizofrenia no afecta necesariamente el área intelectual, ¿eh? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. También pueden tener conductas violentas por orden de voces que les ordenan atacar. Un esquizofrénico escucha voces que le dicen, él es un peligro, ¿no? Él te va a atacar, tú atácalo primero de repente, ¿ya? Voces. Aunque esto es más característico de esta acá, de la psicosis paranoica, ¿ya? La otra es la psicosis maníaco-depresiva. Este es de carácter bipolar, ¿ya? Justamente porque oscila entre episodios de manía y episodios de depresión. En el episodio de manía está recontra acelerado, optimista, es un líder, ¿ya? Pero luego en su episodio de depresión tiene baja autoestima, se torna introvertido, pesimista, se quiere matar, no quiere vivir ya, ¿ya? Ese es el maníaco depresivo, ¿ya? Es una especie de bipolaridad, ¿ya?
Acá está, mira. En su fase maníaca suele mostrarse con una autoestima exageradamente alta. Se vuelve más hablador, impulsivo, con muchas fantasías en su comportamiento sexual, laboral, etcétera. ¿Ya? Él te dice que es un conquistador, que en toda su vida ha tenido como 1000 mujeres y que para él es fácil hacer plata y mucha autoestima. Si yo quisiera, ¿no? Habla. En cambio, en su fase depresiva manifiesta síntomas de melancolía, se pone triste, desinterés, disminución de la capacidad para sentir placer, ¿no? Se quiere morir, se quiere matar. ¿Ya? A ver, en una fiesta, por ejemplo, él es el alma de la fiesta, el que más habla con las mujeres, el que baila más, el que dirige, está en su fase maníaca. Todos dicen, oye, ¿dónde ese pata tan alegre que estaba acá, que gritaba y bailaba y conversaba con todos? Lo encuentran ahora en el baño, o está en su fase depresiva, se ha cortado las venas, llamen a la ambulancia, se ha querido matar, ¿no? Cayó ahora en su fase depresiva. Ese es el maníaco depresivo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es como el trastorno bipolar, pero en este caso es más marcado. ¿Ya? En el bipolar también hay cambios bruscos, ¿sí o no? ¿No? ¿Ya? De estado de ánimo, pero en este caso es más marcado también. Es como un bipolar al cuadrado. ¿Ya? La psicosis paranoica. La psicosis paranoica. El síntoma principal de este trastorno es el delirio, ¿ya? El cual está asociado a situaciones pasionales, ideas de persecución, grandiosidad, etcétera. A ver, el trastorno paranoico, ¿ya? Es cuando la persona cree que los demás le quieren hacer daño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ve a su mejor amigo ves a tu mejor amigo con tu enamorada, entonces si tú eres paranoico, tú estás pensando ya, me van a engañar, mi mejor amigo y con mi enamorada, mi mejor amigo todavía me quiere engañar, ¿ves? Al final te enteras que estaban planificando una fiesta sorpresa para ti, ¿no? Por tu cumpleaños, ¿no? Pero ¿por qué no se me ocurrió eso? Ah, porque eres paranoico, pues. El paranoico por eso sufre de celotipia, son celos enfermizos. ¿Ya? Por ahí se ríen. Ah, se están riendo de mí seguro. Ese es el paranoico. ¿Ya? Cree que se ríen de él. Están hablando chismoseando. Ah, seguro están rajando de mí. ¿Ya? Entonces ese es el paranoico. Cree que todos le quieren hacer daño, quieren burlarse de él, quieren aprovecharse de él, etcétera. ¿Ya? Pero en este caso la psicosis paranoica va más allá todavía, porque acá hay alucinaciones ya. ¿Ya? El paranoico te va a decir que ve esto, por ejemplo, acá tienes una imagen. Sombras de personas que lo quieren acuchillar. Entonces ya comienza a ver sombras ya. ¿Ya? ¿De acuerdo? O escucha voces en la oscuridad en la noche, ¿no? Que dicen que lo van a matar, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la psicosis paranoica, ya está acompañado de alucinaciones, ¿ya? O pensamientos exagerados como estos, ¿no? Por ejemplo, dice que cree que los extraterrestres lo están buscando a él. Ya están acá en la Tierra y lo están buscando a él para matarlo, ¿ya? Y esto está asociado hay, como dice, además de ideas de persecución, también ideas de grandiosidad. Porque, a ver, ¿y por qué te buscan a ti los extraterrestres? Si hay tantos habitantes en la Tierra, ¿por qué justo a ti? Ah, porque yo sé verdades que nadie más sabe. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? ¿Ya? El paranoico, el trastorno paranoide es desconfianza, suspicacia, cree que los demás le quieren hacer daño, ¿de acuerdo? Que complotan contra él, que se quieren burlar de él, que se quieren aprovechar de él, ya, ese es desconfiado el paranoico. Pero ya la psicosis paranoica ya va acompañado además de alucinaciones, ¿ya? Incluso había un paciente que decía que veía ninjas que lo parecían. Él dice que eran ninjas porque eran como sombras negras, dice, ¿no? Pero él los veía apenitas, los podía ver con el rabillo del ojo, porque dice que cuando él volteaba el cuello ya se movían. Eran tan ágiles como ninjas que nunca podía verlos de lleno. Él los veía apenas con el rabillo del ojo nomás. ¿Ya? Esa es la psicosis paranoica. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la psicosis? A ver, la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva o la psicosis paranoica. Acá lo mismo, ¿eh? Se dan también combinados muchas veces. ¿Eh? Muchas veces el que sufre de psicosis paranoica también sufre de esquizofrenia. ¿Ya? Igual el maníaco depresivo también puede sufrir de esquizofrenia, sean combinaditos, ¿ya? Pero hay siempre ciertas características que destacan más, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajaba en un penal hace años como psicólogo, ya hace años, y en eso me entero que le habían acucheado a un delincuente, pero le habían acucheado. ¿Quién le había acucheado? Su compañero de cuarto. Acá viene lo raro, ¿no? Lo entrevistamos, le preguntamos, ¿y por qué lo acuchiaste? Como 12 puñaladas le metió, ¿eh? ¿Por qué lo acuchiaste? ¿Qué pasó? Ah, porque él me dijo que me iba a matar.
Sí, entonces dije, pues este está, no como que, o sea, te dijo que te vas a matar y tú te la creíste. Sí, dijo él sí. Luego, viendo su historial, era paranoico, pues. Si el paranoico ya por sí cree que le quieres hacer daño. Ahora tú encima le dices, lo declaras, ¿no? Porque así hablan a veces los delincuentes, te voy a matar. Entonces el otro automáticamente le creyó al 100%. ¿Ah? Ah, me va a matar de verdad. Ah, entonces mejor lo adelanto yo. Mientras duerme, 12 puñaladas. Es paranoico, ¿no? ¿De acuerdo? Fuimos a una charla allá al pabellón, ¿no? Me acuerdo que aparte se bromeaban entre ellos, por eso, esta broma decían, ¿no? Me acuerdo que hacían esta broma entre ellos ya. Porque muchos son de amenazarse, te mato, te meto un cuchillo, que esto, que lo otro, que entonces, me acuerdo que ahora bromeaban. No me amenazas porque soy paranoico, ¿ah? No me amenaces porque soy paranoico, ¿ah? O sea, porque el paranoico, pues, ¿no? Cree de verdad que le van a hacer daño y, ¿no? Y actúa de esa manera, pues. ¿Ya? Listo. Ah, ya. ¿Qué es psicosis funcional y psicosis orgánica? Prima, de la Cruz está preguntando. Ya. La psicosis funcional es la que, la que estoy explicando ahora, ¿ya? Tiene que ver con las acciones, las conductas ya que tú tienes, ¿ya? Y la psicosis orgánica vendría a ser la predisposición que se cree que algunos tienen, ¿ya? Es que se piensa, se cree que hay casos de herencia, ¿no? Si, por ejemplo, un familiar tuyo, ¿no? Sufre de psicosis, ¿no? Probablemente que tú también heredes eso, ¿ya? Esa es la orgánica, ¿ya? La heredada. La funcional es la de hecho, ¿ya? Entonces, esta que estamos viendo acá, la esquizofrenia, por ejemplo, es funcional, es funcional. La maníaco-depresiva también funcional, ¿ya? La psicosis vendría, la orgánica vendría a ser solamente la predisposición, ¿ya? Por eso, bueno, esto es un poquito más crudo de decirlo, pero bueno, por ejemplo, en el Arco Herrera, en el pabellón donde yo trabajaba, bueno, no trabajaba, estudiaba, yo hacía mis prácticas, ¿no? De enfermos mentales crónicos, muchos de ellos eran esterilizados, los esterilizaban. ¿Para qué? Para que no tengan hijos, pues, porque algunos de ellos ahí formaban pareja, sí, pero para que no tengan hijos los esterilizaban. ¿Por qué? Porque imagínate, papá y mamá con esquizofrenia podrían también transmitirles herencia genética. Pero luego averigüé que no era tanto por eso, sino que imagínate, a ver, si papá y mamá sufren de esquizofrenia o psicosis, ¿cómo van a criar un hijo? ¿Cómo lo van a educar? Capaz terminan hasta matándolo. ¿Te das cuenta? Por eso también los esterilizaban. ¿Ya? Entonces, estos que estamos viendo son psicosis funcional. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, la funcional eh, surge cuando, por ejemplo, algo te altera muy fuerte, ¿no? Algo te altera muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues murió toda tu familia y tú desarrollas psicosis funcional, ¿ya? Preguntamos, ¿en tu familia ha habido alguien que haya sufrido psicosis? Nunca nadie. ¿Y por qué esta persona se volvió psicótica? Porque mira, murió su esposa, sus hijos, o sea, eso él no lo pudo soportar y se alocó, pues entró en locura, psicosis, hizo un cuadro psicótico. ¿Ves? Eso es funcional. En cambio, orgánico es cuando es heredado, ¿ya? ¿Qué más? Profesor, ¿cómo se le llama a esa clase de lógica que emplea el individuo? Clase de lógica. A- a- Te refieres, Rodríguez, me imagino, a esto que estábamos hablando del paranoico, ¿no? Para comenzar, no es lógico, ¿no? Él no es lógico, ¿eh? O sea, ese pensamiento no es lógico. O sea, desconfiar de todo el mundo no es algo lógico, ¿no es cierto? No es verdad que todo el mundo quiere hacerte daño, pues, no. Al contrario, ese es un pensamiento delirante, no es lógico, es delirante, porque son delirios, son ideas tuyas, ¿ya? O en este caso el paciente paranoico, ¿ya? No es muy lógico más bien, ¿ya? Ujú. Profe, ¿qué desencadena que una persona se vuelve paranoica? Mira, si es solamente un trastorno, una neurosis paranoica, a veces la vida que ha llevado, pues muchas veces ha sido traicionado, muchas veces lo han engañado, muchas veces se han aprovechado de él, entonces él ya se vuelve una persona desconfiada, ¿ya? ¿De acuerdo? Sumar eso también la inseguridad también, se siente menos que los demás, entonces cree que, no, ellos cómo van a ser mis amigos, me están usando nomás, me están engañando nomás. No, ella cómo va a ser mi enamorada tan linda que es, no, en cualquier momento me va a engañar, me va a engañar, me va a engañar y de verdad te engaña, ya ves, dices tú mismo, pero tú mismo, eso se llama profecía autocumplida, ¿ya? Ah, eso pues. Y en este caso, la psicosis ya cuando va acompañado de alucinaciones ya es un caso más grave, ya, pues. Ya ver sombras que te persiguen, ninjas que te quieren matar o extraterrestres que te persiguen, ¿no? Ya eso es,
Además ya va acompañado de alucinaciones ya. ¿Ya? Entonces, ¿la esquizofrenia es una psicosis funcional? Sí, sí, Pérez, sí. La esquizofrenia es una psicosis funcional. La psicosis maníaco-depresiva es hereditaria. Ya, a ver, lo que se heredan, dice, son las condiciones, la predisposición general para la psicosis, ¿ya? La predisposición general para la psicosis, nada más, ¿ya? Luego, ahora, ¿qué tipo de psicosis vas a desarrollar? Eso ya depende también de las vivencias que tú tienes, ¿de acuerdo? De las vivencias que tú tienes. Por ejemplo, muchos de los que sufren psicosis maníaco-depresiva han sido gente que ha consumido drogas. Entonces, cuando están, ¿no? Drogados, están en su fase maníaca de éxtasis, ¿ya? Y luego, cuando pasan los efectos de la droga, caen en pozos de depresión, pues, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que se hereda, Juan Rivas, es la predisposición, ¿ya? Para la psicosis en general. Pero ya qué tipo de psicosis va a depender de tu vida, de tu práctica, ¿ya? Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver las psicopatías, ¿ya? Muy bien, de nada, Rivas. Psicopatías, a ver, ¿ya? Ujú. A ver, también se le llama trastorno antisocial. Acá le he puesto, porque este es el nombre que tiene en la actualidad, ¿ya? Antes se llamaba psicópatas. Mira, no es psicótico, ¿ah? Psicótico es lo que tú popularmente llamas loco. Estos son psicóticos. Psicosis deviene psicótico, ¿ya? Entonces son los que tú llamas más locos, ¿ya? Este no es psicótico, este es psicópata, psicopatía, ¿no? O sociópata también le llamaban, ¿ya? En la actualidad, trastorno antisocial nada más, ¿ya? Se refiere a personas inadaptadas de conducta antisocial, te viene el término, que no respetan las normas morales e imperantes de la sociedad. Esto vendrían a ser los delincuentes, entonces, ¿ya? Algunos no aceptan esto. Dicen, un delincuente es simplemente un delincuente, ese no sufre de ningún trastorno. Más bien ellos a veces quieren pegarla de locos, ¿para qué? Para que le pongan una condena menor, ¿de acuerdo? No sabía lo que hacía, estaba bajo efecto de las drogas, ¿no? Tengo antecedentes psiquiátricos, son pretextos, ¿no? Pero estos se dan cuenta de lo que hacen, ¿ya? Así dicen algunos, ¿ya? Pero otros dicen, no, sí tienen características. Pues, por ejemplo, justamente una de esas son sus características, manipuladores, ¿no? Inadaptados, antisociales porque no respetan las normas sociales, faltos de empatía porque no les importa el dolor que pueden causar en los demás, ¿ya? Todos los delincuentes están acá, ¿ya? Pero no cualquier delincuente, sobre todo los delincuentes que, por ejemplo, matan o torturan y no tienen remordimiento. Ese se le llama psicópata, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? No es alguien que robó una vez y después dijo, no, ya no, no, no. Es gente que siente hasta placer torturando, haciendo daño a los demás. A eso le llaman psicópatas. ¿De acuerdo? Pero algunos dicen, no, no, eso no es posible. Pero ¿cómo explicas a los asesinos seriales, por ejemplo? ¿O cómo explicas a estos sicarios, por ejemplo? ¿No? Bueno, eso es un debate en psicología, justamente. ¿Ya? Si quisiéramos ver casos de psicópatas aquí en el Perú, bueno, hay varios políticos, ¿ya? Hay varios políticos, así que podríamos ver por qué han mentido, han mandado matar, ¿no? Acá hemos tenido presidentes brutales, por eso te digo, los casos de, por ejemplo, Fujimori, ¿no? Fujimori sabía lo que hacía el Grupo Colina y además otros grupos paramilitares más. Además, no sé por qué llaman paramilitares, eran militares, porque si, a ver, si los ascendieron, si fueran paramilitares, o sea que estaban fuera del sistema, ¿cómo los asciendes? Luego los indultaron, ¿mm? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso es. Ya, bueno, pero hablando de lo mismo Alan García, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son psicópatas, por ejemplo. Pero si tuviera casos más, ¿qué te digo? Más inmediatistas, más donde ellos mismos con sus propias manos lo hacían, ahí tienes casos, por ejemplo, a una que le decían la China, creo, ¿no? Esta mujercita le disparó en un chifa, le metió un balazo al vendedor del chifa. Y cuando le preguntan por qué lo mataste, mira lo que contesta, porque tenía poco pollo en mi chaufa, dice. Yo le reclamé, acá hay poco chaufa, acá hay poco pollo en mi chaufa. Él me dijo, igual vas a pagar, y yo le metí un balazo. Pero ahí no queda la cosa. ¿Y al otro por qué le disparaste ya?
porque dice que después de eso se fueron. Entonces ella dice, estaba molesta, y un chico se acerca a piropearla, y como él estaba con su amigo se comienza a agarrar a golpes con el otro, y ella le metió un balazo al piropio. O sea, en 5 minutos le había disparado a dos ya. Es ese psicópata, por ejemplo, ¿no? No siente remordimiento, no se pone a pensar en el daño que puede causar a esa persona, a sus familias, ¿no es cierto? ¿Ves? Ese psicópata, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? No sienten remordimiento, no sienten empatía, o muy poca en todo caso. No respetan las normas sociales, las leyes, ¿ya? Esos son psicópatas, ¿de acuerdo? A ver. Ah, no, claro que no, Rodríguez. Un psicópata no significa que le afecte el lado intelectual. En las películas norteamericanas tú ves sobre todo, ¿no? Psicópatas muy listos, ¿no? Que planifican muy bien las cosas, ¿no? Y, claro, incluso tiene que intervenir el FBI porque la policía local, no, pues este psicópata se pasea con la policía local, ¿no? Y a veces con el FBI también, por ejemplo. Eso se ve en las películas norteamericanas, ¿no? Aquí en el Perú tenemos pues, políticos de ese tipo tenemos, pues esa es aunque suene crudo decirlo, ¿no? Así es, tenemos, ¿no? Porque así esos asesinos seriales que sepamos, aquí en el Perú no se conoce, ¿no? No se conoce, ¿no? Profe, todos los psicópatas son antisociales. Ya, como te vuelvo a repetir, antes había esta clasificación, ya, de psicópata, y una de sus características es el ser antisocial. Ojo, ojo, a ver acá. Antisocial no se refiere a que no tiene amigos. ¿Ah? No, 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 no. Ya, no, antisocial no es que no tiene amigos, cuidado, porque algunos se entienden mal, ¿ah? ¿Ya? Antisocial es porque no tiene amigos. No, no, nada que ver. Antisocial es porque está contra las normas sociales, a eso se refiere. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Antisocial es porque está contra las normas sociales. O sea, las leyes, por ejemplo, son normas. Normas son reglas. Leyes. Está contra las normas, contra las reglas, contra las leyes sociales. A eso se refiere con antisocial, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? No es que están solitos, aislados, no, no, no. Muchos de ellos son hasta populares, rodeados de mucha gente. Más cuando tienen poder. Ya, un narcotraficante también es, por ejemplo, un psicópata. El narcotraficante hace plata, no le importa a quién daña, a quién manda a matar, a quién envicia, ¿no? Y estos, como tienen mucho poder, ¿no? Están rodeados siempre de mucha gente, ¿no? No, no. Entonces, antisocial no significa estar solito, ¿eh? Antisocial significa que está contra las reglas, normas o leyes de la sociedad, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Sí, a veces yo escucho que los chicos hablan así, ¿no? Yo soy antisocial, dice, no, 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 no. Tú eres, a ver, eso tiene otro nombre, ahorita vamos a verlo, ¿ya? Tú eres tímido, ¿no? Introvertido, eso, pues, no digas antisocial. Antisocial es ser delincuente, ¿ah? ¿Ya? O en todo caso, podría ser asocial, aunque asocial es también muy fuerte. Asocial es sin sociedad. Y no es posible que un hombre viva sin la sociedad, porque el hombre solamente se hace hombre en sociedad. Porque para comenzar, ni el idioma podrías tener si no es en sociedad. Todos aprenden de la sociedad, ¿cierto? No, no, tampoco es asocial. Ahorita vamos a ver los nombres que corresponden, ¿ya? Pero en todo caso, si es una característica tuya, no un trastorno, si es una característica tuya, se llama ser introvertido, ser solitario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Poco sociable, ¿ya? Poco sociable, pero no es antisocial, ¿ya? Asocial tampoco. Acá está, vamos a ver acá justamente. Acá está, acá hay una clasificación. Estos así se le llama, ¿ya? Si trastornos se llaman esquizoide y esquizotípico. Estos, por ejemplo, estos son solitarios, ¿ya? Le rehuyen a las relaciones sociales, no le gusta relacionarse con las demás personas, por ejemplo, ¿ya? Pero esto ya ocurre en grado extremo, ¿ya? Porque, repito, una cosa es que tú seas introvertido, ¿ya? Que no seas muy conversador, pero por ahí tienes, aunque sea un amigo, ¿sí? Uno siquiera, ¿sí? Y en cambio estos no salen de su casa, están metidos en su cuarto. Ya ahorita vamos a ver estos casos de trastorno esquizoide y esquizotípico. Ya ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Primero déjeme ver esta de acá. Ya, hasta ahí hemos visto esta primera clasificación, que era la clásica, te decía, ¿no? En la actualidad ya se habla de trastornos en general, ya no se habla de neurosis, psicosis, psicopatías, no, ahora se habla de trastornos en general, ¿ya? Además, más que fijarse en los desajustes, trastornos o alteraciones, prefieren más bien fijarse en
¿Y cómo es una persona ajustada, adaptada, normal, si tú quieres, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mira, ajuste implica integración de mecanismos de respuesta o afronte adecuados, ¿ya? Ese es el ajuste. Como dije, esto se forma desde la niñez. ¿Cuáles son estos mecanismos de respuesta o afronte? Tú aprendes a controlar la tristeza. Si te has dado cuenta, tú ya sabes cómo manejar la tristeza. Claro, porque tú eres una persona ajustada, adaptada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la chica con la que estás te dice, vamos a terminar, te dice, ¿ya? Entonces tú dices, uy, qué pena, ¿no? Pero a ver, ¿estás segura, no? Porque yo, ¿pero por qué? Si yo, porque tú estás cómodo, pues P te dice, no, yo no me siento cómoda, además no estoy segura, ya, o sea, no, o sea, cuando te dicen, no, no estoy segura, ya tú sabes que por ahí tiene sus dudas o de repente conoció a otra persona más. Bueno, bueno, ¿qué hacemos? Lo normal es pensar así, ¿no? Acá vienen las herramientas de afronte. Lo normal, lo adecuado sería pensar así. Ah, bueno, no me valora, pues, ¿no? Si está dudando, está por ahí hay otro, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar a alguien que sí me valore, que sí me quiera. Pues, listo. En cambio, el desajustado, mira cómo va a razonar, ¿ah? Ah, seguro está viendo otro. Y ya comienza a imaginárselo. A los dos ahí en el hotel. No, no, los mato. ¿Y te das cuenta? O sea, se deja llevar por fantasías, pensamientos negativos, exagerados. ¿Ves? No sabe manejar su tristeza, en este caso no sabe manejar sus celos. ¿Te das cuenta? Ah, no, me desgracio, ¿no? La mato y me mato. ¿Te das cuenta? O entra en depresión, ¿no? Ella no me quiere, nadie me quiere. Ahora que me pongo a pensar, nadie nunca me ha querido. Hasta mi mamá prefiere a mi hermano. Mi papá prefiere su trabajo. Nunca nadie me ha querido. Entonces, por eso, y te vaya al extremo. O te pones a escuchar, por eso te digo, hay muchas canciones de contenido depresivo. Tú escuchas a Juan Gabriel, nadie nació para mí. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Ese pensamiento depresivo, por ejemplo. ¿Ya? Pero repito, en cambio la mayoría de ustedes sí se va a poner triste, va a sentir algo de celos, pero sabe cómo manejar esa tristeza, esos celos. Y por último, como te digo, bueno, pues ya, se acabó, ya buscaría a alguien que sí me valore, que sí me quiera. O en todo caso también algunas cosas debo mejorar yo también. Así reacciona la persona que tiene mecanismos de afronte adecuados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Con calma, ¿no? Yo tengo un amigo de la Marina, que incluso era él, era más hasta bromista, ¿no? Cuando yo todavía era chiquillo, él es mayor que yo como por 10 años, ¿no? Entonces él me aconsejaba así, ¿no? Nunca pelees, nunca pelees. Y así ya te dice para terminar, bueno, ya está, pues. Total, disfrutaste al lado de ella, te sentiste bien, ¿sí o no? Por eso tampoco es que des más de lo necesario. A veces sufre más el que dio todo, arriesgó todo, todo le daba yo, y después vas a sufrir. No, por eso da en la medida que te sientas bien también. Por eso cuando termines, termina tranquilo, termine como amigos. Entonces él me bromeaba así, le das la mano y le dices, cuando ella te dice, terminamos, ya te dice, bueno, le das la mano, gracias por los servicios prestados a la patria. Así le dices y te despides. Va a ser que siempre te va a recordar con cariño. ¿Por qué ganas peleando, odiándola, lamentándote, amenazándola? ¿Qué vas a ganar? Por amenaza nunca la va a volver. Por pena tampoco una mujer no vuelve contigo, ¿no? Ni por amenaza, ni por pena. Hay que tener dignidad, me decía, ¿no? Me acuerdo, son consejos sanos, ¿no? Aunque mitad broma, mitad serio hablaba él, pero, ¿ves? ¿Ya? Entonces, esos son mecanismos de respuesta a afronte, ¿ya? Otro, entender que los nunca y los siempre no existen, pues. ¿Ya? Nunca me escuchas, siempre me gritas, todos me odian, o sea, eso no existe, pues, esos son pensamientos, por ejemplo, exagerados, ¿no? ¿Ya? El que tiene mecanismo de frente sabe que eso. La autoestima también es un buen mecanismo de afronte, tener buena autoestima también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Por eso también cuando se empieza una relación, hijos, hay que ser realistas, pues. Hay que ser realistas, ¿no? ¿Ya? Yo justo le decía a una amiga mía, ¿no? Pero tú cada relación que comienzas es para ti de vida o muerte, y eso no es normal. Y ella cree que está bien, porque ella cree que ama demasiado. No, tú eres dependiente, que es otra cosa. Entonces ella entra, a cada relación entra, pero pensando que es de vida o muerte. Y cuando termina, porque eso pasa con las relaciones, terminan, uy, la pobre queda destrozada y está buscando psicólogos, otra vez preguntándome si conozco algún psicólogo que no aguanta, que llora toda la noche. Yo le decía, amiga, pero tú cada relación que empiezas
Es como si fuera debido a muerte, y no es así. O sea, no. Tú empiezas una relación, eso sí, con la mejor confianza, el optimismo, pero esta puede terminar, ¿ya? Tú tienes que ser consciente de eso y tienes que sentirte cómodo en la relación, ¿ya? Y así como das, también tienes que recibir también, pues. Y si la otra persona no da lo mismo, entonces tú también ya comienzas a dar menos, pues, ¿no? Así es, o sea. Lo que pasa es que algunos que no, que el amor romántico, ¿no? Incondicional, ¿no? Bueno, hijos, la verdad, siendo realistas, eso no. El único amor incondicional podría ser el de madre con los hijos, ¿no? Y eso, ¿ah? Pero de ahí lo demás, no. Tiene que haber condiciones, ¿no? Vuelvo a repetir, en el amor tiene que haber equidad. Así como tú das, la otra persona también tiene que dar. Pues, si tú das, y la otra no, entonces algo está mal, pues eso va a terminar mal. Bueno, ahí lo dejamos, ¿ya? En psicología, entonces, a ver, pero volvamos a repetir acá, ¿ya? Entonces, ajuste, ¿qué implica? Te decía, es integración de mecanismos de respuesta o afronte adecuados para el control de condiciones productoras de tensión, ¿ya? Para saber cómo controlarte cuando algo te tensa, te deprime, te asusta, ¿ya? En psicología, entonces, hablamos de tensión, ¿ya? Tensión para designar el estado emocional de ansiedad derivado de algún conflicto, ¿ya? Ese es el estado de tensión, ¿ya? Ese estado emocional cuando estás ansioso por un conflicto. Y se habla de ajuste para referirnos a cualquier esfuerzo para afrontar esa tensión. Ese es el ajuste, ¿ya? Cómo tú sabes manejar esa tensión o estrés, ¿ya? Entonces hablamos de tensión o estrés, es lo mismo, ¿ya? Tensión o estrés, ¿ya? Una situación problemática, ¿ya? Y el ajuste es cómo tú manejas, controlas esa tensión o estrés, ¿ya? Listo. Ya, todo esto para hablar justamente del estrés, que es un término muy usado ahora, ¿no? El estrés simplemente es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. ¿Ya? El estrés se produce, jóvenes, ¿saben cuándo? Cuando las demandas sobrepasan los recursos. Por ejemplo, si tú has estudiado para tu examen mensual, la próxima semana tú en el examen vas a estar tranquilo, porque te sientes capaz. Pero si no has estudiado, ¡uy! El examen está difícil, tú sientes que excede tus capacidades, tus recursos, te vas a estresar. Claro, ¿ya? Lo mismo con el examen de admisión algún día, ¿no? Si tú estás preparado, sientes que siempre has sido un chico estudioso, desde la secundaria, en la academia, estás preocupado, pero tranquilo. En cambio, el que no estudió, sabe que recién se puso a estudiar el último año en academia y eso no basta, él sabe que, ¿no? Las demandas sobrepasan sus recursos, su capacidad y se estresa más, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de estrés, ¿ya? Atención acá, el eustrés y el distrés. Atención, ¿ah? El eustrés es el buen estrés. En cambio, el distrés es el mal estrés. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo puede haber buen estrés? Sí, hijos. Es que un poco de preocupación es buena. Eso se llama eustrés. Un poco de preocupación, un poco de tensión es bueno. Por ejemplo, si tú estás demasiado relajado, ni estudias, pues. Yo conozco chicos, ¿eh? Que así piensan, ¿no? No, es que todavía yo estoy en cuarto, todavía me falta bastante para acabar, bastante, hijo. Créeme, cuando me das cuenta, ya estás ya postulando ya. No. Preocúpate. Es más, como te dije, conversa, ¿qué carrera vas a estudiar? Ya sabes, ya conversa, ya has averiguado ya. ¿Qué hace el ingeniero electrónico? ¿Y qué hace el ingeniero eléctrico? ¿Hacen lo mismo? No, son cosas diferentes. ¿A qué se dedica un ingeniero industrial? ¿Ya? ¿Qué cosa hace un contador? Si no sabes cómo vas a decidir qué vas a estudiar, tú tienes que saber, ¿ya? Tienes que conocer a qué se dedica cada profesión, o cada profesional, perdón, ¿ya? Para decidir, pues, claro, preocúpate. Entonces, un poquito de preocupación no te vendría mal. Lo que pasa es que algunos de ustedes están tan cómodos, digo algunos, ¿ah? Por ejemplo, tienen un cuarto grande, tienen su PlayStation, tienen su, ¿no? su televisor, ¿no? Viven cómodos, no se preocupan de nada. Incluso algunos están pensando, no, bueno, en esta casa acá nomás me quedaré, pues total mi papá va a ser viejito y ya pues me quedo con la casa yo. O la mitad para mí, la mitad para mi hermano. Entonces, así todo despreocupado, no estudias, no te esfuerzas, pues. Un poquito de preocupación, un poquito de estrés, ¿no? A eso se le llama eustrés, es bueno, ¿ya? Porque te impulsa a esforzarte más, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? El distrés, en cambio, es el mal estrés. ¿Por qué? Demasiada preocupación, demasiada ansiedad,
Ya también, ¿qué cosa genera? Que te bloquees, pues. Entonces, para mí significa salir de la pobreza, ¿no? Y en el examen te pones tan estresado que te bloqueas. Había cosas que sabías, pero no respondiste porque te pusiste muy nervioso. Ese ya es distrés, ese es un mal estrés ya, exagerado ya. ¿De acuerdo? Sí, pues Rodríguez, solamente falta un año, ¿ya? Que vuela, créeme, ¿eh? Y además te tengo noticias, mientras ustedes están aquí de repente esforzándose a un 60, 70% de tu capacidad, hay otros que se están esforzando al 100%, ¿eh? ¿Ya? Y llevan años así, desde primero y secundaria, ¿ya? Ahora, cuando postulen tú y él a San Marcos por medicina o a la uni por ingeniería, ¿quién crees que tiene ventaja? Sí, pues se llama carrera, hijos, es como una maratón, ¿ya? Ya hay otro que ya te están sacando ventaja. No quiero estresarte, pero un poquito de estrés, un poquito de preocupación sería bueno, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque qué fácil fuera que ustedes, por ejemplo, van a competir con chicos como los del ciclo regular, ¿no? Se pasean, pues. Pero no, ¿tú crees que solamente APUR más tiene selección? No, hijo, te tengo noticias. Casi todos los colegios privados tienen su así selección, o otros le llaman círculos, te llaman grupo de estudio, otros le llaman, no sé, tienen diversos nombres. Y ahí hay chicos así esforzados como tú, y hasta más esforzados todavía, ¿ya? Entonces, preocúpate un poco de estrés es bueno. Mucho no, tampoco, ¿ah? Tampoco no caigas en depresión, no te asustes tampoco. Ese ya sería distrés o mal estrés ya. ¿De acuerdo? Listo. Yo me acuerdo cuando estaba en colegio, yo estaba cuando estaba en cuarto, como, no, uno de ustedes está en quinto ya, ¿no? Cuando estaba en cuarto, yo estaba en el quinto lugar más o menos en el salón, ¿no? Y según yo, hasta si me esforzaba, podía hasta llegar a ser, no sé, segundo. Primero bien difícil, porque el primer lugar si lo veía era extraterrestre, decía yo, ¿no? Chanconazo era, pues ¿ya? Pero podía, según yo, ¿ya? Pero un día me pregunté, ¿no? Pero cuando yo postulé al examen de admisión a San Marcos, ¿acaso ellos van a ser mis rivales? Incluso preguntándole, no, mira Dios, no. Mi amigo, por ejemplo, Alcántara, me decía, no, San Marcos no, ese es para genios, así decía él. O sea, que él ni siquiera va a postular, o sea, con él no voy a competir, ¿eh? Otros, no, yo me voy a ir a Ricardo Palma. Corazón estaba todo relajado, tranquilo, pues porque su API le iba a pagar a Ricardo Palma, pues. Y ahí no hay ni siquiera examen de admisión, o examen de admisión es una finta nomás ahí, porque ahí, el que tiene plata ingresa, pues. Entonces, sacando mi cuenta, yo no iba a competir con ellos, iba a competir o sea, con los más estudiositos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, pues, yo digo, un poquito de estrés a mí al menos me hizo bien, ¿no? Ah, no, tengo que esforzarme más, pues estoy muy relajado ya. ¿Ya? Bueno, ya está. Sigamos. Entonces, el eustrés, que es un buen estrés, dice, permite afrontar las situaciones difíciles como un reto, ¿ya? Como una oportunidad de aprender. Así tómalo tú, ¿ya? Un reto. Compite contigo mismo, por último. Esfuérzate un poquito más, pero por ti mismo, ¿ya? El distrés, en cambio, se produce cuando el individuo carece de medios para hacer frente a la situación. Carece de mecanismo de frente. O sea, sientes que el problema, que la responsabilidad es muy grande para ti, no vas a poder, entonces ya te bloqueas, pues. Ese es el distrés, es un estrés malo ya. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el desajuste de la personalidad viene a ser el desequilibrio. Es que hemos definido al comienzo, ¿no? Un desajuste es un desequilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver los trastornos de la personalidad. Un trastorno es un patrón de rasgos que distorsionan la relación de una persona con su realidad y entorno interpersonal, perdón, ¿ya? Ocasionando ciertos conflictos, dice una definición. Feldman dice que el trastorno de personalidad es un conjunto de rasgos de personalidad inflexibles y desadaptados, ¿ya? Que impide a la persona funcionar apropiadamente en la sociedad, ¿ya? Listo. Veamos a ver ahora la clasificación de los trastornos, ¿ya? Que es lo que más nos interesa, ¿ya? Uy, vamos con las justas. El trastorno paranoide, ya hemos hablado de esto, ¿ya? ¿No? Sino que esta es una clasificación que está en el DSM-4. Es una especie de manual donde están todos los trastornos psicológicos y psiquiátricos que existen, ¿ya? Vamos a ver algunos, nomás nosotros, los más importantes, ¿ya?
Te decía que el trastorno paranoide ya lo hemos visto, ¿no? Este es un patrón permanente de desconfianza, suspicacia y desconfianza, ¿ya? Que hace que interpreten maliciosamente las intenciones de los demás, ¿no? Como te decía, mis dos amigos están hablando, se están hablando contra mía. Y no, más bien al contrario, están hablando sobre cómo hacerme mi fiesta sorpresa, pero yo, paranoico, desconfiado, pues creo que me quieren dañar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Esquizoide, esto sí es nuevo, ¿ah? Patrón permanente de desconexión de las relaciones sociales, ¿ves? Este se desconecta de la relación y de la restricción de la experiencia emocional, ¿ya? No le interesa hacer amigos, para solo. Es una persona que, por ejemplo, para horas frente al televisor, el computador, los videojuegos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo conocí un caso incluso. La mamá le decía, pero sal si quieres a tu cuarto. Para animarlo, vamos, te voy a comprar ropa. Mira, no mamá, tú nomás compra. A cualquiera de ustedes le dice, mamá, vamos a comprar ropa, vamos, porque tú quieres escoger tu ropa a tu manera, ¿sí o no? Ya, este no, no mamá, tú nomás compra. Ni siquiera le interesaba verse bien porque no le interesa la relación con los demás, ¿ya? Ese es el esquizoide, ¿te das cuenta? ¿Ya? No le interesa relacionarse con los demás. Desconexión de las relaciones sociales. Y además restricción de la expresión emocional, ¿ya? O sea, la mayoría se siente bien, pues contento con los amigos, ¿no es cierto? Y triste cuando estos se alejan, se van, ¿no? El esquizoide no, ¿ya? Es un trastorno entonces, ¿ya? Entonces te das cuenta, no es antisocial, no se le llama antisocial. El antisocial es el delincuente, ¿ya? Y se le llama esquizoide. O también esquizotípico. Mira, al esquizoide no le interesa relacionarse con los demás. Solitario, solo, se siente solito en un rincón. Si alguien se acerca, ¿ya? Pero el esquizotípico va más allá todavía. El trastorno esquizotípico. Este no solamente es que no le interesa relacionarse con los demás, sino que este más bien sufre cuando los demás se le acercan. ¿Ya? Mira, patrón permanente de malestar intenso en las relaciones personales. Siente malestar. ¿A quién no le gusta ir a una fiesta donde hay, cuanto más personas, más divertida la fiesta? A él no, el esquizotípico sufre, sufre, ¿ya? En relacionarse con las demás personas. Por eso él va a rehuir, ¿ya? Por eso también dice acá, ¿no? Excentricidades del comportamiento, ¿ya? A ver, entonces, por ejemplo, supongamos, terminó la secundaria, él está caminando para su casa y se encuentra, ¿ya? Frente a frente con un compañero suyo del colegio. Lo normal es que, hola, ¿no? Y de repente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un ratito, conversamos 5 minutos y chao, ¿no? Listo. Pero él no, él, ¿sabes qué? Él se va a parar, va a dar media vuelta y se va a dar toda la vuelta a la manzana para no hablar contigo. Dices, pero este, qué excéntrico, qué raro, ¿no? Es esquizotípico. Y no eres tú, no es que tú le caigas mal, no, sino que en general él sufre hablando con las demás personas, no le gusta relacionarse con las demás personas, sufre. Es que, ¿qué siente? Siente que lo miran como menos, siente que se burlan de él, o siempre se han burlado de él. Por ejemplo, de repente él era muy gordito, muy gordita, ¿no? Y encima de repente pobre, entonces todos se burlaban, y él o ella sufre relacionándose con los demás, vinculándose con los demás, prefiere estar solo por eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? No le gusta encontrarse con los demás, porque siente que lo miran como menos, que se burlan, ¿ya? En cambio, el antisocial es el delincuente. Mira, mira, trastorno antisocial, patrón permanente de desprecio y violación de los derechos de los demás, crueldad y falta de empatía. A veces es antisocial, ¿no? Estos matagatos, mataperros, o que matan personas, sicarios, asesinos, ¿ya? Esos son los antisociales, ¿ya? Delincuentes, ¿ya? En cambio, eso de ser tímido, solitario, trastorno esquizoide, ¿ya? No le interesa relacionarse con los demás. Y el esquizotípico, peor, este sufre y rehuye, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el trastorno límite o borderline. Este es patrón permanente estos son inestables en las relaciones interpersonales. También en cuanto a su autoimagen, autoestima y los afectos también. Son muy impulsivos. Por eso se le llama trastorno límite o borderline. ¿Ya? Como estamos con la hora. Ya va el tiempo. Ya, voy a acelerar. Histriónico, te dije que este es también histérico, también me llama. Histérico o histriónico, ¿no? Emotividad excesiva, ¿no? Estos actúan, te decía, como si fuera un teatro la vida, ¿no? ¿Ya? Además buscan llamar la atención siempre. ¿Ves? Conducta teatral, ¿ya? Emotividad excesiva, conducta teatral. ¿Ya? Y buscan llamar la atención, ¿ya?
Trastorno narcisista, ya este se cree el más hermoso, el más inteligente, ese es el narcisista, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Patrón permanente de grandiosidad, egolatría, megalomanía, necesidad exhibicionista de atención y admiración, y falta de empatía, ¿ya? Ese es el narcisista. Trastorno de personalidad por evitación, o también se le llama ansioso, este hemos visto ya, pues, trastorno de ansiedad, ¿sí o no? Patrón permanente de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad al rechazo social. Por eso se pone muy ansioso, pues, en las relaciones con los demás. Trastorno de la personalidad por dependencia, ¿ya? Son personas sumisas, pegajosas, aprensivas con los demás, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y finalmente el obsesivo compulsivo. Atención, que al obsesivo compulsivo también se le llama anancástico. Ya vimos el obsesivo compulsivo, ¿no? Acá lo nuevo sería que también se le llama anancástico. ¿Ya? La resiliencia, chicos, simplemente es el proceso de adaptarse bien pese a las adversidades. Por ejemplo, acá, este dibujito, ¿no? Mira, mira el entorno, es hostil, ¿sí o no? No hay agua, todo seco, la tierra cascaja dura, y a pesar de eso, ha crecido esta flor. Ya, igual pasa con los humanos. Tú puedes vivir en una sociedad difícil, por ejemplo, rodeado de delincuencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y a pesar de eso, ser un buen profesional. Y no solamente eso, ser una buena persona con altos valores, por ejemplo, ¿ya? Valores morales, democráticos, ¿ya? Honrado, etcétera. Esa es la resiliencia, ¿ya? A ver, me ganó el tiempo, me ganó el tiempo. A ver, chicos, vamos a la práctica dirigida, a ver si me ayudan, por favor, para acá. Tienen que hacer su temático, ¿eh? Ya, a ver. Señale la característica de la personalidad anormal. ¿Cuál sería? A ver acá. Esto, ¿no? Incapaz de adaptarse al ambiente social. ¿Ya? Incapacidad, la D. Dos, Susana acaba de contraer matrimonio y en su trabajo la ascenderán a supervisora. Mira, la han ascendido, ¿ah? Y además tiene matrimonio, ya se ha casado también. Más responsabilidades tiene entonces, ¿no? Razón por la cual se siente saturada con muchas responsabilidades, pues en casa tiene que preparar los alimentos y en su trabajo garantizar que cada trabajador, ¿no? En su cargo, que desempeñe su cargo correctamente, pues, ¿no? Si ella no se siente competente para enfrentar dicha situación, es probable que padezca no se siente competente, piensa que es demasiada responsabilidad, ¿ya? Eso se llama estrés, ¿no? Está estresada. Tres, el sujeto que supone estar enfermo, sin padecer mal alguno, experimenta una forma de neurosis llamada, eso de creer que tienes una enfermedad que en realidad no tienes, ¿eso cómo se llama? Hipocondríaca, muy bien, hipocondriasis también le llaman, ¿ya? Persona, neurosis hipocondríaca o hipocondriasis. Señale lo correcto sobre los desajustes de la personalidad. ¿Surgen de la inadaptabilidad ante la exigencia del entorno? Sí. ¿Sus causas son más biológicas y heredadas que psicosociales? No, son más bien psicosociales más que heredadas. ¿La vida moderna incrementa los niveles de estrés en la población? Sí, eso lo expliqué, ¿no? Cuando me preguntaron si los adolescentes de ahora eran más ansiosos. Cuatro, ¿solo lo padecen los adultos por tener más problemas y responsabilidades? No, también los niños, los adolescentes pueden tener. Entonces, una y tres son las correctas. La respuesta es la D. D, 1 y 3. El trastorno obsesivo compulsivo TOC es una forma de neurosis, ¿no? No es una psicosis, es una neurosis. 6. Tamara, una mujer que a pesar de haber sido abandonada por su padre y maltratada físicamente por la madre, ha sabido enfrentar la adversidad y salir adelante. Hoy es una abogada exitosa y dirige una ONG en contra del maltrato infantil. Mira, a pesar de la vida dura que ha tenido, ha salido adelante. Eso se llama resiliencia, ¿no? ¿Dónde está? La E. ¿Ya? Resiliencia. Relación, a ver, trastorno esquizoide, patrón permanente de desconexión a las relaciones sociales y las restricciones de la expresión emocional. Ese es el esquizoide, ¿ah? A ver, esta de acá, ¿no? Tengo que estar tranquilo y evitar exponerme a emociones embarazosas innecesarias. O sea, ¿para qué me voy a juntar con los demás si voy a tener, si me voy a sentir menos, si me voy a sentir avergonzado, entonces no voy a la fiesta? Reencuentro, no, no voy. Encontrarme con otros amigos, no, porque estoy embarazoso, vergonzoso, innecesariamente. Así piensa el esquizoide, por eso para solo. ¿Ya? Paranoide, paranoide es desconfiado, señor. ¿Cuál sería acá paranoide?
Esta, pues hay que estar siempre en guardia y preparado para lo peor, ¿sí o no? Y el antisocial, el delincuente, ¿qué piensa el delincuente? Lo primero para mí es el placer. Solamente los tontos nomás siguen las normas. Yo soy mosca, yo soy vivo, yo no sigo las normas, no sigo las leyes. ¿Ya? Ese es el antisocial. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos así, ¿no? C, no. A, B, C. Entonces CBA, pues CBA, ¿no? Ya. 8. En los últimos meses Alberto siente molestia en el estómago, pese a que los exámenes médicos mostraron que no tiene nada. Él sigue sintiendo molestias. Es más, Alberto tiene miedo y preocupación de padecer una enfermedad grave. Ya fácil, pues. Es el hipocondríaco, ¿sí o no? ¿No? Cree que tiene una enfermedad que en realidad no tiene. 9. Esquizofrénico es la forma desajustada del... Ah, ya, estos, ¿te acuerdan? De Kretschmer, ¿no? De Kretschmer. ¿Quién sufría riesgo de esquizofrenia? Esquizofrenia paranoide, ¿no? Paranoide. El leptosómico, diré que es leptómico, dice acá. ¿Ya? Leptosómico debería decir acá, leptosómico, ¿ya? 10. El sujeto que es asaltado por ideas que no puede controlar y que le obligan a desarrollar una conducta peculiar. Por ejemplo, cada vez que encienden la luz debe activar el interruptor 3 veces. O sea, él no prende la luz, así, sino él, pa, 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 pa. Y por más apurado que esté, no puede evitarlo. Ya fácil, pues, esto es obsesivo compulsivo, ¿sí o no? Obsesivo compulsivo. Elija la característica de una buena salud psicológica. El sujeto posee equilibrio entre sus deseos. El sujeto posee experiencia de bienestar interno. El sujeto posee buenas relaciones. Las tres, ¿ya? La D entonces. Señale la alternativa correcta sobre la neurosis histérica o trastorno de conversión. El sujeto experimenta alteraciones neurológicas, ceguera, parálisis. Somatiza, pues lo que es psicológico se vuelve físico, corporal. ¿Ya? La B, 12B. Ya muchachos, a ver, entren a desarrollar su temático, por favor. Ya chicos, a ver, ingresen a desarrollar el temático.